Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Es mi primer día después de la Teletón que estoy en contacto a través de los medios con ustedes, así que quiero aprovechar para agradecer. Se juntaron más de 126 millones de pesos. A ver, a no perder la perspectiva, es cierto que fue la primera vez que la Teletón no puede darse el lujo de decir llegamos a la meta o la superamos, pero llegamos muy cerquita, tan cerquita que seguramente, y esto lo digo porque uno percibe por ahí algunas angustias de ¿y ahora qué va a pasar? No va a pasar nada, tranquilos, porque en estos días que falta todavía de recaudación y de contabilización, seguramente se llegue y no se vea en lo absoluto comprometido el servicio. Nosotros lo hemos tomado como lo que viene. Hay una realidad país, han habido y han ocurrido cosas que han demandado la solidaridad de los uruguayos en distintos momentos del año. ¿Por qué no le iba a pasar también a la Teletón que tenga que enfrentarse con situaciones así más difíciles? Así que desde nuestro lugar simplemente una vez más agradecer por todo lo que se pudo hacer y por todo lo que se pudo recaudar. Vendrán años mejores seguramente, pero igualmente dejar bien marcado y asentado que por la diferencia de que no se pudo llegar, no va a haber ningún servicio comprometido. Claro. Así que desde ese lugar, tranquilos todos y muchísimas gracias por la colaboración del país entero. Victoria, saludarte también en nombre de todos los compañeros, porque hoy también es un día muy especial para ti. Hoy estás cumpliendo años y estás compartiendo con todos nosotros estas horas. Bueno, muchas gracias. Están todos invitados a mi cumpleaños. Es ahora, ¿eh? No lo digas. Es de 2:20 a 3:30. Ah, bueno. ¿No trajeron nada? Caramba. No, unas flores divinas, producción. Muchas gracias. Cuanto más enciendan la pantalla, mejor, literalmente. Todos invitados. Ahí está. Bueno, señores, vamos con el tema del día. Bueno, aprovecho también a agradecer la cantidad de mensajes cariñosísimos que me llegan a cualquiera. Nos llegan siempre en nuestro cumpleaños. Esto de las redes es un buen mimo cuando uno cumple años, pero porque de verdad recordar que los otros cumplen años y no hay excusa. Exacto. Beso grande al día de la masajista. Tenemos a Graciela, nosotros aquí, que es una súper masajista, que además justo hoy en mi cumple estoy usando un collar que ella me regaló en otra oportunidad. Señoras y señores, vamos con el tema de hoy. El central tiene que ver con lo que ocurre con Venezuela, que está ocupando en este momento todos los titulares y toda la actividad legislativa mayormente. Ahora, antes también hay unos temas importantes y uno tiene que ver con la llegada del verano, con todas las medidas de precaución que hay que tomar, porque aparentemente los mosquitos no van a darnos descanso, más cuando hay más calores que otras épocas pronosticados. Nosotros tenemos un móvil que ya está pronto con Tanita Melgar, con la doctora Raquel Sosa, que es subdirectora general de salud. A las dos, muy buenas tardes. Victoria, buenas tardes. Es así, el factor clima y también la inminente llegada de turistas de diferentes partes de América Latina son algunos de los puntos que está preocupando al Ministerio de Salud Pública en cuanto a la transmisión del virus del Zika, que se lo transmite el mosquito Aedes aegypti, que ya está instalado en Uruguay. Han habido casos de dengue autóctono ya. Lo que se está intentando es ver si se puede frenar la inminencia del Zika en nuestro país, cosa que la ven complicada, pero ya están trabajando para ello. Le damos la bienvenida a Raquel Rosa, subsecretaria general de Salud. Buenas tardes. La primera medida, en realidad, como no hay ninguna manera de prevenir lo que no sea los hábitos que tenemos como ciudadanos, lo importante es hacer foco en eso. Repasemos primero las medidas a tomar. ¿Cuáles son las principales medidas, doctora? Sí, buenas tardes. Como tú bien decías, la principal medida, sin lugar a dudas, es la prevención y siempre haciendo hincapié en lo que venimos comentando desde que empezamos a hablar de ese riesgo inminente de que hubiese dengue en el país, que es trabajar con la población, junto con la población, para disminuir la presencia de mosquitos, que es el principal mecanismo de transmisión de estas enfermedades. Se estaba hablando de que en realidad quizás hay una iniciativa que se realizó en Estados Unidos y quizás se pueda replicar aquí, que es colocar diferentes puntos con dispensadores con repelente. ¿Eso es una iniciativa que quizás aquí se pueda implementar?
Sí, hay varias iniciativas que uno, acá no hay nada para inventar, ¿verdad? En el mundo ya se ha inventado prácticamente todo, con lo cual uno lo que hace es mirar qué han hecho otros países y tratar de replicar aquellas cosas que puedan ser de utilidad y que hayan sido evaluadas. Estas técnicas se están evaluando. Digo, lo que sí importa para nosotros es que hemos hecho fundamentalmente una muy buena estrategia con el Ministerio de Turismo para dar información a las personas que viajan, las personas tanto uruguayos que van al exterior como personas que ingresan a nuestro país de zonas donde hay una altísima circulación. La circulación de estos virus ha aumentado en forma exponencial en los países limítrofes e inclusive en otros lugares de América donde nuestra población cada vez está viajando más y el intercambio cada vez es mayor. Entonces, una de las medidas sí es el uso de repelente para evitar el mosquito y bueno, digo, la picadura de mosquito, pero es una medida más, ¿verdad? Que suma al resto de las medidas que hay que hacer. Victoria, te está escuchando la doctora para todas las consultas que quieras realizarle. Bueno, simplemente, a ver, cuando uno lee por allí, se alerta sobre la inminente llegada del Zika, para no generar justamente esos contrapuntos entre alarma innecesaria e indiferencia, porque tampoco nos sirve la indiferencia, porque depende mucho, como ustedes resaltan, de nuestros propios hábitos. ¿Cómo podríamos plantear la situación? Cuando se dice, es inminente la llegada del Zika. Bueno, ¿qué significa? ¿Significa la llegada de una enfermedad que nos va a poner todos contra la espada y la pared? O, por el contrario, es una enfermedad que ya se sabe detectar, diagnosticar, que el Ministerio de Salud Pública y el sistema en general de salud tiene las herramientas para digamos, contener lo que pueda llegar a ser esta llegada del Zika y tratar a las personas? No, es muy importante eso. Para nada es idea de alarmar, sino de informar y de que todas las personas sepan de qué se trata. Cuando se habla de que es inminente, de que el Zika va a llegar a Uruguay, en realidad lo que hablamos es de que muy probablemente, con mayor rapidez de lo que ocurrió con dengue, Zika esté presente en el país en forma autóctona muy próximamente. Cualquiera de las tres, tanto dengue, zika o chikungunya, son enfermedades que pueden transmitirse por este mismo mosquito y que las medidas de prevención son básicamente las mismas. No significa que estemos frente a una situación compleja, pero sí que la población conozca sobre todo los riesgos que tienen que ver con Zika en particular y cosas que produce que son distintas a lo que ocurre con el dengue y con chikungunya, como es el riesgo que pueden tener en el caso de las mujeres embarazadas, ¿sí? Que se exponen al virus Zika y que ahí puede haber alteraciones neurológicas en el feto, que es lo que más nos preocupa. El resto, la enfermedad por virus Zika en personas adultas y en niños inclusive, no es una enfermedad grave, sino que cursa como un resfrío común. El riesgo mayor básicamente es en mujeres embarazadas que pueden estar expuestas y tener riesgos en su feto. Repasemos las medidas de prevención. Pero esas aclaraciones son fundamentales porque en realidad al final uno no se acuerda si el Zika te mataba o qué, o si era el dengue, o si... No, ninguna es una enfermedad que por eso mismo que te condiciona de esa manera. A menos que haya comorbilidad con otras, pero eso aplica a cualquier enfermedad que pueda aparecer, ¿no? A la propia gripe, por ejemplo. Exactamente. Salvo para las embarazadas y el dengue, y el Zika, perdón, está claro. Exacto. De las tres enfermedades, aquellas que tiene alguna probabilidad de cursar hacia un curso fatal es el dengue, ¿sí? Que es de las tres la que tiene mayor posibilidad en estos casos. ¿Y de qué dependía? El caso de chikungunya tiene la característica... Depende básicamente de la evolución y de las comorbilidades, como tú muy bien decías. ¿Sí? En general, en personas sanas, con un dengue simple, como se le llama ahora, puede cursar como un resfrío común. Bien. En algunas circunstancias puede llegar a complicarse y, bueno, tener un curso de mayor gravedad o incluso fatal en casos más excepcionales. Eso no ocurre ni con el virus de chikungunya ni con el virus del Zika. En general son enfermedades que son de sintomatología más leve, pero en el caso de chikungunya tiene una tendencia a la cronicidad, es decir, a producir alteraciones articulares que muchas veces lo que hace es hacerse crónicas a lo largo de la vida. Y en el caso de Zika, si bien como enfermedad es más leve, tiene ese riesgo que ocurre en las embarazadas. Bien.
Bueno, vamos con la prevención, Victoria. ¿Te parece Perfecto. repasar un poco nuevamente las medidas, dar vuelta a tachos que contengan agua? Dígalas usted que las tiene mucho más claras, seguro, doctora. Las medidas fundamentalmente son contra el mosquito transmisor, que es el principal mecanismo de transmisión para las 3 enfermedades, y es evitar que tengamos, es un mosquito muy doméstico, es decir, prácticamente está muy cercano al hombre en la vivienda, con lo cual eliminar toda posibilidad de criaderos, ¿sí? Y en el caso de Zika en particular, no olvidar que es una enfermedad que también se ha identificado en menor proporción, pero de que puede ser transmitida por transmisión sexual. Con lo cual, cuando se viaja, también tomar precaución y las medidas para todas las enfermedades que tienen ese mecanismo de transmisión sexual, es decir, el uso de preservativos, Exacto. básicamente. Sí, reforzar ese aspecto no viene mal nunca, ¿no? Sí. Exactamente, y la última, por mi parte, Victoria, el uso de repelentes en niños menores de 6 meses, que en realidad no pueden utilizar ese tipo de... no se les puede aplicar repelentes. ¿Qué se hace en esos casos? ¿No sacar a los niños en los horarios de mayor circulación de mosquitos? Los tules. Sí, en general, a los niños muy chicos hay que protegerlos con la ropa, el uso de prendas con manga larga o pantaloncitos, pero tener en cuenta de que hay formulaciones de repelentes que son para uso en niños y formulaciones para uso en adultos, y que tienen distintos tipos y que pueden aparecer en las etiquetas las indicaciones precisas cuando lo pueden utilizar. Doctora, muchas gracias. ¿Tú tienes alguna otra consulta, Victoria? En realidad me parece que en este punto del año, creo que con esta información estamos bien, ¿no? Estamos bien, me hay que está prevenir. haciendo una consulta Alejandro Camino, que está bien puntualizarlo. Cuando se habla del riesgo en las embarazadas, ¿es para las embarazadas que cursan su primer trimestre de embarazo o aplica para los 9 meses? Básicamente es en el primer trimestre, ¿verdad? Porque Bien. es donde se está formando el feto y es ahí donde puede haber, al pasar a través de la placenta, causar esas malformaciones que llevan a lo que se denomina la microcefalia. Perfecto. ¿Pero no exime para el resto del embarazo? No, pero el riesgo mayor está cuando se está formando el feto. Exacto. Muy bien. Doctora, muchísimas Bueno. gracias. Tanita, muchas gracias para ti también. Igualmente, y muy feliz cumpleaños, Victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao. Bien, ¿ustedes se habían acordado de seguir usando repelente? No, el tema más grave yo creo que no es solamente eso, sino todo el tema que tiene que ver con los cacharros y demás. Da la sensación que nuestro país comienza con esta campaña cada año. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Me encanta, porque los dos al unísono dicen no, y enseguida siguen con otro tema. Pará, forma parte de lo básico que no podemos dejar de hacer, el cuidado también personal. Esto No me nos parece que acordamos. lo que es importante acá es el Ojo, yo compromiso también, ciudadano. mira que digo lo mismo, a mí me pasa lo mismo, me olvidé, pasó... Pero y ahora me preocupo a más eso por ahí, iba. por el Pasó lo del repelente, ¿cómo pasó es? lo de los cacharros, El antisol, ahí no pasó me todo salen lo las que te palabras. dicen. Gracias, cariño, protector solar, Lo que pasa- que por el... Yo que tengo por un hijo el, de por 3 el, por el, años. que por el... Victoria. Antimosquito. Victoria. Repelente, gracias, cariño. Juan, Juan, como tiene 3 años, mi hijo, entonces sí estamos con el repelente y sí Claro, estamos con el protector claro, solar. claro. Pero no es mérito nuestro, es obligado nada más. Sí, está bien. Pero, Perdona, te pero no, interrumpí. pero el tema, por ejemplo, quienes viven afuera, ¿se acuerdan de que no puedes tener la latita con el cosito, el agua del perro, hay que limpiar? ¿Y adentro el agua del florero? Por ejemplo. No hace falta vivir ¿Sabés afuera. cuándo te acordás? Cuando el ministerio sale a decir Exacto. y empezás de nuevo, cuando en realidad el mosquito deja de volar en invierno, pero las larvas no se mueren. Las larvas siguen viviendo, despiertan ahora cuando la temperatura aumenta a los 14 grados y vos ya empezás otra vez de cero cuando en realidad ellos vienen de atrás. ¿Cómo cuesta educarnos, no? Qué Tampoco bárbaro. hay en ese sentido mucho persistencia de la campaña, ¿no? La campaña da la sensación que se intensifica cuando, bueno, en estos meses de verano, pero no durante el invierno. No, pero yo creo en el compromiso ciudadano. Yo creo en el compromiso ciudadano porque, ¿qué pasa? Uruguay en los años 90 debió lidiar con el cólera. No sé si recuerdan que se hicieron campañas, no sé qué, y lo venció el cólera. No logró entrar. Yo creo que el Uruguay, al tener un corto número de pobladores, al ser un territorio más o menos pequeño, puede lidiar contra estas cosas. Igual parece que es inevitable. Pero creo que el compromiso ciudadano, yo creo que el Estado está haciendo todo lo posible. Parece que el tema acá es el compromiso nuestro y como dije yo, no, bueno, ahora sí. Yo siento que en esto yo siento que no lo hacemos tan mal. Y a los hechos me remito, porque recién este verano que pasó, tuvimos el primer caso de dengue autóctono cuando hace ya decenas de años, por lo menos 10,
que existe en otros lugares. ¿Se puede hacer mejor? Sí, pero siento que no lo hacemos tan mal. Creo que hay otra mirada posible y saliendo un poco del tema de la prevención de estos riesgos para la salud, y es en general el compromiso que tenemos con cualquier situación de riesgo en la vida cotidiana. Y estoy pensando, por ejemplo, en un tema que ya es endémico, que es el de los accidentes de tránsito. Es decir, Uruguay tiene índices, en función de la cantidad de población que tiene y de los automóviles que están en circulación, tiene un índice altísimo, inaceptable, de accidentes de tránsito con consecuencias fatales. El otro día estaba mirando una publicidad, se habla ya de 500 muertos por año, se habla de 100.000 personas, un universo de 100.000 personas por año afectadas de alguna manera por accidentes. Es decir, eso que impacta tan dramáticamente en la vida de los uruguayos y de la sociedad, no ha calado tan hondo. Imagínense ustedes con el mosquito, que nos acordamos del mosquito en verano, cuando andan los mosquitos volando. Entonces me parece que yo iría un poco más allá y digamos, pondría el eje en la percepción del riesgo que tenemos en la vida cotidiana, de cómo lidiamos con cuestiones que son evitables, porque es evitable el mosquito, pero también es evitable el accidente de tránsito. ¿Qué pasa? A nosotros nunca nos va a pasar, y si es un poco lo que nos gana siempre. Es un poco eso. Puede ser eso y puede ser falta de... Leonardo hablaba de compromiso ciudadano. En un sentido amplio, creo que sí, que tiene que ver con eso. Con la falta de, en todo caso. Pero y con un concepto más extendido de solidaridad. Porque el prevenir accidentes de tránsito no es solamente un compromiso ciudadano, es una forma de solidaridad con los demás. Porque en la medida que yo tengo una conducta responsable en el tránsito, como ciclista, como peatón, como automovilista, como motociclista, en la medida que tengo una conducta responsable, voy a ser solidario con los demás. Del mismo modo que ahora estamos hablando del tema de los mosquitos. Y me parece que ahí tenemos la falla. Un individualismo muy marcado en la sociedad uruguaya que choca con un concepto un poco idílico, me parece a mí, del uruguayo solidario, que a veces cuando lo contrastamos con la realidad no es tal. Todo esto implica también un desafío, vos lo comentabas hoy, al cuerpo médico, ¿no? Estamos ante cosas nuevas que cada vez pueden ser más frecuentes. A mí me pasó hace unos meses atrás, cuando dejábamos el verano, que una doctora le hizo a mi hija un diagnóstico de dengue. Imagínate lo que fueron esas horas hasta que llegamos a la emergencia y nos dijeron, no, esto es una neumonía, no es dengue. Pero la doctora me dijo, estas manchas yo nunca las vi solo en los libros, para mí es esto. Bueno, fue un caos, fueron unas horas caóticas, entonces también hay toda una cuestión de preparémonos para que suceda. Esperemos que no suceda, pero si sucede, bueno, no alarmar a la gente, porque además la cara de la doctora que me hizo ese diagnóstico era más aterrada que la nuestra. Y mi hija, que ya es grande, me dice, ¿es el Aedes? Me picó el Aedes, ¿te puedes imaginar? Porque además en la escuela se trabaja muy bien ese tema, las nuevas generaciones vienen muy bien con ese asunto. Fue un desastre. Hay que tener mucha responsabilidad también en cómo se manejan los temas y capacitarse. Bien. Hablando de responsabilidades, permítanme ahora sí cambiar el rumbo antes de ir al tema central que ya anunciábamos hoy, que es Venezuela. Un tema que tiene que ver, sí, con nuestro país y con responsabilidades en concreto. Vieron que el tema de las barras bravas, el tema de la violencia en el fútbol y demás, empieza, bueno, es como un gran colador que empieza a pasarse ahora y empieza a quedar lo grosso adentro, ¿no? Y poco va zafando. Este tape, este audio que apareció, que algunos ya lo dan como una evidencia suficiente para poder hablar de un tipo de delito puntual, como es el que quiere tipificar el fiscal Rodríguez, ¿no? Asociación para delinquir, Y después está también la mirada de que no, a ver, este tipo de procedimiento, de amenaza, ¿no? Como de ir pechando al otro, es la base del crimen organizado y que como tal se mete en cualquier escenario. Tocó en el fútbol, pero puede tocar y debe tocar en tantos otros. Entonces, no me parece que sea tan lineal decir, encontramos el problema, ya está el tema solucionado. Capaz que el fútbol lo puede solucionar en sus espectáculos públicos, pero nos queda ahí un tema para tener que abordar con mucha delicadeza. Vamos a escuchar de vuelta ese tape donde hablan dos barras bravas. Te mando a comprar la moto, te mando a comprar las cosas, te doy todas las posibilidades para que estés bien acá. Claro, lo que pasa es que si vos sabes, vos me conocés, lo que pasa es que hace 5 partidos y que no agarró un software, hermano. Y todo, la plata que tenía ahí se gastó cosas acá. Claro, y después vemos ahí, no quiere dar las cosas, pasamos un coso con la aquella, le tiramos al Palacio
No, estos son tremendos cobardes. Esto ya ahora, lo que pasa es que ahí hay que ir ahora a la puerta de cada uno de Sacañi y comisión, y bueno, paso en comisión de seguridad, fulano, mengano y sultano, está, vamos a estar a la casita ahí, dirección pim pum pam. Y sin decirle nada. Sacá, pasá, después al otro día damos una imprenta, hacemos fotocopia, le ponemos pimba y pimba y se la tiramos todas frente del palacio hasta acá. Pero si no se tocan estos conchas sumales, mini hijos de puta, que están ahí, que tienen un frío bárbaro acá. Claro, eso también, claro. ¿Entendés? Está loco, ¿eh? Entonces... No, lo primero es el lenguaje, ¿no? O Sí, sea, hay que aplaudir a quien hizo la traducción, es bilingüe. No. Lo primero es el lenguaje, es decir, esta forma de expresarse tan pobre en el vocabulario. Yo hubiera dicho que era una ¿cómo se dice? Caricatura, cuando caricaturizás un estilo, un prototipo de algún humorista. No. Pero esto es real, esto no es actuado. Por eso digo, antes de analizar el contenido, la forma. Quizás uno peca un poco por deformación profesional de reparar bastante en la forma en que uno se expresa. Esto es de una pobreza de lenguaje, de una pobreza conceptual. Dejo de lado el contenido de la violencia, que eso lo vamos a ver después. Pero el envase de ese mensaje criminal... Bueno, pero no va todo de la mano, separar el envase con el contenido. No, porque hay delincuentes también de alto vuelo en la sociedad uruguaya. Hay gente que comete delitos de alto vuelo y de repente se expresan bien. No creo que va por ahí. Va por cómo esa famosa grieta de la que algunos hablan ha calado tan hondo que a veces uno le cuesta entender qué quiere decir una persona que convive en la misma sociedad que nosotros, grabado de esa manera. Pero ahí es donde yo te planteo lo de ¿será que hay que disasociar contenido con envase? Porque la respuesta a esa pregunta también pasa por allí. ¿Cuál es esa sociedad en la que viven? ¿Es la tuya? No, pero por lo menos el lenguaje debería ser común. O sea, todos podemos hablar fuera de cámara de una manera más coloquial, quizás utilizando otro tipo de lenguaje. Pero ¿es otra cultura? Es un lenguaje carcelario. Estamos hablando de la marginalidad. Estamos hablando de la marginalidad, que en este caso, bueno, viene de la mano. La pobreza del lenguaje, para decir que van a acribillar una casa es vamos, coso, pum, pimba, acá. Igual quiero una lanza por el lenguaje carcelario porque el lunfardo nace de ahí. Tampoco perfecto, es que es nuevo. Pero, es algo el choque viejo. choque con ese lenguaje, además del contenido, repito, a uno le deja la sensación de que, como decía Victoria, además de todo, hay dos culturas que están enfrentadas. La cultura que cree que con una metralleta, con un revólver, va a la casa de fulano de la Comisión de Seguridad y le hace cambiar de idea sobre el tema de las entradas. Eso no es novedad. La novedad es que ahora, bueno, se oficializa que eso estaba allí. Hasta ahora había una sospecha. Esto lo que hace es confirmarlo. Pero además con esta gente que se han sentado a negociar los dirigentes para darle las entradas. El problema es que le dan ese lugar. O sea, se ve que entenderse se entendieron. Yo creo que el término barra brava está mal utilizado. Son criminales, ¿no? Porque son barra, no. Son criminales que tienen un sistema organizado donde hay uno adentro, hay otro afuera, tenés un líder, tenés perros, como le llaman ellos, los perros, que son los que hacen los trabajos. Y estamos hablando del lenguaje carcelario y estamos hablando de criminales. Pero también estamos hablando de 5 referentes, de 5 procesados, 4 eran referentes de la hinchada de Peñarol. ¿Y los que ya estaban presos? Eso es increíble. También, los que ya estaban presos. Desde adentro que recibían los beneficios. Seguían recibiendo los beneficios. Hay un dato que me parece, sobre el cual hace tiempo que estoy insistiendo, aunque no descubro nada, y es, hace 5 partidos que no agarra un sopa, hermano. O sea, hasta hace 5 partidos lo agarrabas. Y ese es un asunto sobre el cual todavía no echamos la suficiente claridad. Es decir, algo empezó a dejar de ocurrir que hizo enojar a unos cuantos. La pregunta es, a cara de perros nos dijeron un día sí y otro también, acá nosotros no tenemos nada que ver, ni no tenemos el mínimo vínculo. Por lo visto no era tan así. Bueno, por eso este audio, este tape lo que pone de manifiesto, algo que, a ver, tal vez no necesitábamos esta evidencia, pero bueno, es tan contundente, hablando de las responsabilidades. Porque esto no se puede observar como aislado ese tape y atribuirle las responsabilidades exclusivamente a los protagonistas de la conversación. No, claro. Esto evidentemente desparrama mucho, ¿no? Voy a ser abogado del diablo en este caso. Peñarol tiene un problema brutal con respecto a la violencia y a los criminales, pero en realidad la pregunta, los diferentes cuadros del Uruguay, incluido Nacional, ¿cómo arreglan sus temas de seguridad? ¿No negocian con los barras?
¿O con los criminales? Bueno, lo que pasa es que le sale bien. Pero eso fue una medida a la que se acordó públicamente de tomar, contratar personas, blanquear esas contrataciones para justamente hacerse cargo y poner orden en sus barras. Eso fue una decisión que hoy se lamenta, pero que en su momento fue una cosa es contratar hinchas y otra cosa es contratar delincuentes. Estamos hablando de gente que tenía antecedentes penales y le estábamos pagando algo por concepto de no sé qué, que incluso cuando estaban presos se lo siguieron pagando. A ver, en Tribunarro. Porque voy a lo que decía Verónica, una de las cosas muy claras que queda es que en otros países los presidentes de los clubes o los dirigentes de clubes nunca llegan a ningún arreglo y no van a llegar nunca a un arreglo con ningún barra brava. Y es espectacular lo que acabas de decir porque ese es el punto. O sea que cuando el presidente de un club, los dirigentes llegaban a un acuerdo, tenías que ver qué tipo de hincha, porque creo yo acá que todos somos hinchas de algún cuadro o de alguna institución futbolística, ¿verdad? Pero el tema es, ¿a quién le estás dando la seguridad o a quién estás poniendo como ejemplo de barra brava si el tipo tiene 4 o 5 antecedentes penales? Ese era el punto. Y el club podía decir, no, yo no quiero barras bravas, tampoco quiero que sean ejemplarizantes de nada. Eso lo podían haber hecho. O sea, a ver, el Ministerio del Interior le podía haber dado como ejemplo que sí que tenían que hacer esto, pero yo como presidente de un club tengo que decir, ¿quiero o no quiero esto? ¿Qué es lo que se hace en otros países? Lo que pasa es que en ese momento servía, y lo que tenemos que tener muy claro que esta es la narcocultura que tenemos en nuestro país instalada ya hace muchos años, de la cual no se quiere hablar. Martín. Está bien. En realidad acá hay un tema, las barras han mutado. Hubo un momento en que las barras se arreglaban mano a mano. Eras vos contra mí, a las piñas y listo. Después eso fue cambiando y hoy ya no es eso. Hoy ya es, hay que ir a la casa de fulano, sultano, mengano y tirarle. Esto lo que muestra es lo que venimos diciendo. Antes los apretaban para que les dieran y les daban. Ahora el problema es que hay que apretarlos porque dejaron de darle. Es decir, alguien cambió el discurso, alguien cambió el accionar y ahí cambió todo. Pero acá también se sabe, el otro día se supo que Nacional paga 600.000 pesos al año para mantener la seguridad en su estadio. Y para tener la seguridad de su gente cuando sale de su parque central. Es una plata muy importante. Hay que ver, Peñarol equivocó para mí el camino en poner gente que no estaba preparada del todo para hacer ese trabajo. ¿Pero cuánto pagan? ¿Vos sabés cuánto paga Peñarol? No, Peñarol no ha transparentado cuánto paga. Sí lo ha transparentado Nacional. Ahora, también se dice que Nacional paga por el rescate de banderas. Sí, también se dice que hay dirigentes de Peñarol que pagan para que aparezcan pintados los muros de Montevideo y del interior del país. Yo eso no lo puedo asegurar, ni el rescate de banderas ni las pintadas. Lo cierto es que las pintadas están y que las banderas van y se rescatan. Ahora, que lo financien dirigentes, yo eso no lo puedo asegurar porque no estoy convencido. Pero, ¿cuál es el origen? Yo creo que lo interesante, estamos de acuerdo todos en el diagnóstico, más o menos todos tenemos claro el panorama que estamos viendo hoy. Pero ¿cuál es el origen de esto? ¿Cuándo comenzó esto? Porque en algún momento empezó. Yo cuando iba al fútbol de chico, a lo sumo había un grupo de gente que llevaba una bandera, la ponían en la olímpica, decía barra de no sé dónde, hinchaban, hacían un gol, no, le gritaban al juez, al derecho, lo que sea, y se iban para la casa. En algún momento, esos ciertos elementos pasaron a ser factores de presión. A los cuadros, entre comillas, le convenía que una barra, a veces de gente violenta, se hiciera presente a veces en las canchas chicas para amedrentar al rival, al juez, en fin, tal. Eso fue creciendo de tal manera que pasó a estar institucionalizado. Después uno prendía la televisión, cuando empezó a transmitirse el fútbol por televisión de una manera regular, como que si no estaban las banderas, si no estaba el griterío, el bochinche, las bombas, los cohetes, como que le faltaba algo al espectáculo. Es decir, en algún momento, lo que llamamos hoy barra brava fue una parte del espectáculo. En algún momento, entre comillas, engalanaba la pantalla, le daba color, le daba plasticidad, ritmo, movimiento. Los locos lindos de la Ámsterdam lo llamaba Víctor Hugo en los 70. Los locos lindos de la Ámsterdam. Quiere decir que en algún momento empezó, en algún momento fue funcional al fútbol. En algún momento fue funcional, quizás al espectáculo y quizás alguna cosa reñida con el deporte. Pero después se salió de las manos. Después se salió de las manos. Entonces, ahí, ¿cuándo es el momento en que se sale de las manos y qué es lo que hay que hacer? Pero, y ahí me parece ¿esto está tan vinculado al narcotráfico? Bueno, fue una derivación. Al principio no, pero fue una derivación. Este diálogo se vincula con... Aislame el diálogo. ¿Se vincula con el narcotráfico? Si en la tribuna se vende droga, evidentemente los que venden droga son estos capos.
Estamos Porque hablando esto de gente... remite seguro a contribuciones económicas, pero si están vinculadas a la droga o a la moto, no lo sabés. ¿Pero para por qué? este diálogo, De este diálogo no puede surge. sacarse esa conclusión. No, pero ¿para qué van al estadio entonces? ¿Para hinchar por Peñarol van al estadio o para vender droga o para consumir ¿Pero vos crees droga? que les pagan para ir a ver el partido? No. El club puede pagarles para ver el partido. ¿A ellos les interesa ir a ver el partido? Señores, hacemos una pausa y volvemos. Ya venimos.